Uno de los oficios más antiguos del mundo es el de la carpintería, una labor que al paso de los siglos también se convirtió en arte, ya que el carpintero fue perfeccionando la técnica para la elaboración de artículos más detallados. En la Ciudad de México, La Lagunilla es parte del desarrollo de este oficio, con su mercado de muebles, donde personas de cualquier parte del país asisten a comprar, dado que se encuentra una gran variedad de estilos, colores y formas. Pero ¿quién o quiénes están detrás de estos muebles? Mi nombre es Mauricio Gutiérrez, me dedico a la carpintería y estamos aquí trabajando desde hace 20 años más o menos. Y como muchos otros oficios, la mejor manera de aprenderlo es de generación en generación. Siempre la familia ha estado aquí trabajando en este negocio, en la madera, entonces eso fue lo que nos fue gustando y pues ya no nos dedicamos a fabricarlo, no tanto a la venta, sino a la fabricación. La evolución ha sido evidente en el oficio. Se ha pasado de los grandes y robustos muebles con madera pesada a la ligereza, colorido y diversas formas en comedores, sillones, sillas, recámaras, burós, etc. Nos estamos actualizando, ya mucha gente pide los comedores con luz, con algún tipo de piedra, ónix, todo eso, pues ahora sí que nos vamos modernizando, ¿no? En el taller de Mauricio hay 4 trabajadores, quienes por semana fabrican de 10 a 15 muebles, aunque esa cifra se incrementa en los meses de noviembre, diciembre y parte de enero con la llegada de los aguinaldos. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.